Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Mi nombre es Gabriel Furman y es un placer acompañarte una semana más en este viaje de aprendizaje con herramientas para reflexionar, pero sobre todo para poder llevar a la práctica y mejorar tu liderazgo empresarial y también el liderazgo en tu vida personal. En el episodio de hoy tengo el honor de tener a un invitado muy especial con el cual llevamos ya algunos años de amistad y aprecio mucho el trabajo que él hace. Y les presento brevemente a quien nos acompaña hoy. Su nombre es Rodrigo Silva y cuando le pregunté cómo quería que le presentara me mandó lo siguiente, me encantó. Dice papá de Dante. Entonces, Rodrigo Silva es papá de Dante, dice que tiene 45 años y él declara, Rodrigo, tú declaras que tu propósito es apoyar a las organizaciones y a las personas a que encuentren su éxito. Y el sueño que tiene Rodrigo, nuestro invitado especial de hoy, es que él sueña con una sociedad basada en la confianza y con organizaciones donde todos puedan ser. Rodrigo, es un placer y un honor tenerte en este episodio de Sazonando tu Liderazgo y bienvenido a este espacio. Gracias, Gabriel. Sí, como siempre me encanta poder compartir de alguna manera el conocimiento que al menos yo sé. Entonces, en ese sentido agradecido de la oportunidad. Muchas gracias por estar aquí. Yo siempre cuando parto de estas como conversaciones con los invitados, siempre me gusta comenzar con preguntas un poquito como out of the box, así como fuera de la caja, para abrir posibilidades. Sí. Bienvenidas a esas preguntas. Sí. Yo sé que ambos somos coaches y yo sé que nos gustan las preguntas e ir más allá de lo esperado. Entonces, quería comenzar haciéndote la siguiente pregunta, Rodrigo. A ver. ¿Cómo tú usas tu tiempo en el planeta Tierra? Dada la actual contingencia, ha sido bastante desafiante en el tema de volver a administrar el tiempo, porque particularmente, bueno, hablando del tiempo, tengo la fortuna de ser bastante dueño de mi tiempo, y dado eso, por ejemplo, yo tuve la decisión de venirme de forma voluntaria a estar acá en el departamento de la casa donde vive mi hijo con su madre. Ahí también hay mentalidad abierta y siempre los dos pensando en el bienestar de nuestro hijo. Aceptó la propuesta y así que desde ese entonces, que ya van a ser casi 6 meses, porque el partido, ¿no es cierto?, en marzo, como soy dueño de mi tiempo, pude adaptarme rápidamente, por ejemplo, a yo tener mucho tiempo y día dedicarle a estar con mi hijo y de cierta manera saber sacarle mayor partido y eficiencia a las horas para poder trabajar con clientes, con personas, etc. Pero yo diría así que a grandes rasgos, este tiempo en la Tierra es para poder vivírmelo. Y vivírmelo desde el espacio de un poco, bien con este propósito de que las personas puedan ser de yo ser. Hay un concepto que no tiene una traducción en castellano, que en inglés se llama wholeness, que es como la totalidad del ser.
es esa posibilidad de poder ser sin ser juzgado. Entonces, así me vivo mi tiempo, tratando de ser yo mismo, tratando y siendo bastante, ¿cómo se dice?, capaz de decidir qué juicios me tomo y cuáles no tomo. Entonces, en ese sentido, soy bastante cuidadoso conmigo mismo. Y tiene que ver con un trabajo personal bien de hartos años, conectándome con lo otro anterior que yo decía, con el éxito propio. Entonces, si tú me dices que cuál es mi tiempo en la Tierra, es ese, pues, de poder ser yo. Me parece notable eso que dijiste también sobre qué juicios tomo y qué juicios dejo. Eso me parece Exacto. tan potente. Vamos a hablar quizás de eso más adelante enfocado en liderazgo, pero ya desde el crecimiento personal, creo que el hecho de poder elegir qué juicios dejo que entren a mí y qué juicios no dejo que entren y queden afuera. Yo creo que como cuando lo escuché, sentí, como que el solo hecho de escuchar ese concepto me da paz y tranquilidad. Sí, y interesante que seguramente lo vamos a ver después en mayor profundidad y, bueno, y tiene que ver después con niveles de conciencia, entonces Mm. es súper interesante el tema, se puede llamar un día completo al respecto. Podemos hacer varios episodios, en verdad, Sí, seguramente. sí. Yo me acuerdo que nos conocimos, Rodrigo, cuando yo estaba haciendo el máster en la Adolfo La Ibáñez, Adolfo, sí. sí, en la Adolfo, y viniste a presentar uno de los modelos en los cuales yo considero que tú eres especialista, que es el tema de immunity to change, inmunidad al cambio, cómo desbloquear nuestra inmunidad al cambio. Y ese es el tema central que yo me gustaría como plato central de este episodio. Y Perfecto. recuerdo que, eso sí, contaste una historia personal que me ayudó también a conectarme contigo de dónde vienes tú y cómo llegaste a eso. Y sé que es una historia larga, pero yo creo que en resumen me gustaría mucho que la gente que nos está escuchando y viendo, antes de entrar a las herramientas de la inmunidad al cambio y cómo desbloquear eso, me gustaría mucho que si pudieses compartir tu historia profesional previa a conocer el mundo del coaching y la Ah, transformación ya. personal. Sí, me está preguntando qué historia habré contado. Como siempre, porque siempre suelo partir con historia, entonces claro, ahora ya me hiciste conectar. Claro, yo, vamos bien atrás. Yo a los 7 años, así, súper sincero y honesto, a los 7 años yo sentía que la vida podía ser de una forma distinta a cómo me la mostraba mi viejo. Mi viejo bien tradicional en ese sentido de hay que trabajar, hay que sacarse la mugre, estudiar, sacar una carrera universitaria y el día de mañana con tu carnet, o sea, con tu título universitario vas a poder hacer lo que tú quieras hacer y con eso va a llegar a ser feliz, como eso como un resumen. Y decía, sí, hace sentido porque lo veía en mi entorno y todo el mundo se manejaba como bajo ese paradigma. Pero sin embargo yo así como en el estómago sentía que la vida podía ser de una forma distinta y el tema que yo era obediente, era el hijo mayor, el nieto mayor, por lo tanto de cierta forma tenía una presión de ser ejemplo para todos. Entonces seguí el camino, en este caso del papá. Y cuento corto, llegué a la universidad, estudié ingeniería comercial, me iba muy bien porque con esto de ser Mateo, la verdad que me iba bien. Nunca me gustó la carrera, no, tampoco es que me genera repulsión, pero me daba cuenta que no era lo mío, pero tenía que seguir el camino. Y seguí todos los pasos. Partí como ejecutivo comercial, fui jefe comercial, subgerente comercial, gente comercial, llegué a ser gerente general de una empresa multinacional. Y podríamos decir que para el mundo era exitoso. Sin embargo, yo sentía que internamente que no. Y por eso yo cuento que lo que yo trato de hacer hoy día es ayudar a las personas que encuentren su propio éxito. Y llegó un momento que yo estaba hastiado, me veía muy bien en términos profesionales, pero personalmente me sentía hastiado. Y esto el año 2005 estaba en el MIT. Y bueno, tuve la suerte de estar con uno de los gurús hoy día del management, que es Otto Scharmer. Me imagino que tú lo ubicas, Otto. Es Él el estaba terminando. del U-Theory, ¿no? La teoría U. Exactamente. Y él estaba terminando la teoría U ese año. Sí. Y era muy curioso porque tú entrabas a la clase y el tipo, en vez de saludarte, te esperaba ahí a la entrada y te decía, hola, who are you? Chuta, Rodrigo, no, who are you? No sé, chileno, no, who are you? Y no te soltaba hasta que llegaba otro compañero ya para adentro y al que llegaba
el mismo ejercicio, who are you, todo el rato, ¿quién eres? Ya. Hasta que entran todos los alumnos a la sala, y el tipo tampoco sin presentarse nos pide pararnos todos de pie, dos hileras, frente a frente, los de la derecha, who are you, al que tienen al frente, chuta, 15 minutos, al compañero que teníamos al frente, es como si estuviésemos nosotros dos, diciendo, ya Gabriel, who are you, ¿quién eres? Tú me das una respuesta, ok, ¿quién eres? 15 minutos. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Y bueno, y después, 15 minutos de vuelta, ahora el que recibía tenía que hacer las preguntas. Y yo decía, chuta, ¿para qué estamos haciendo todo esto? No me hace ningún sentido. Y después dice, ok, nueva pregunta, ¿quién quiere llegar a ser? Oh, y para mí fue como una bomba. Ese ejercicio que duró alrededor de casi una hora, porque fueron 15, 30 minutos por un lado y 15, 30 minutos por el otro. Con la segunda pregunta, entre comillas, fue entre alegría y tristeza. O sea, la tristeza de darme cuenta que llevaba 30 años viviendo la vida de los demás y no la mía, por lo tanto no me daba cuenta que yo no sabía quién era, más bien era lo que los otros habían querido de mí. Y por otro lado, la alegría de darme cuenta que estaba en mí poder empezar a generar una vida distinta. Estamos hablando del año 2005. Y 4 años después, el 2009, fue cuando yo finalmente hago el salto, renuncio como gerente para dedicarme a lo que hago hoy día de forma independiente, armé la consultora y años después la escuela de coaching, pero independiente de la escuela y la consultora decidí vivir el resto de mi vida, porque en el 2009 ya tenía 34 años, dije, estoy más o menos en la mitad de mi vida, no pienso vivir el resto de mi vida cumpliendo las expectativas de los demás, sino más bien voy a empezar a vivir la mía. Y de nuevo, hablando en temas de liderazgo, aparecen muchos miedos, que es chuta, un puestazo. De hecho, todo mi entorno se me vino en escena pensando que yo me había vuelto loco, que capaz que te volváis pobre, la cuestión. Y la verdad, siendo sincero, me dio más miedo seguir haciendo lo mismo y llegar 30 años después, a los 70 años, y preguntarme, chuta, ¿qué hubiese pasado? ¿Sí? Y dije, no quiero llegar a hacer eso. Prefiero tomar el riesgo. Lo peor que puede pasar es que me vuelva pobre, por decir una cosa, pero algo haré en el camino que me volveré a emplear, lo que sea. Pero no me pierdo la oportunidad de tratar de llevar la vida que yo quería llevar. Y ya llevo casi 12 años en eso y feliz. O sea, yo siempre, no me acuerdo si les conté en la universidad, pero yo digo, cuando se encuentra el paraíso, no se vuelve al infierno. Y en estos casi 11 años me han tratado de levantar de empresas para tomar gerencias generales y les digo que la verdad que le agradezco, obviamente, pero hoy día estoy mucho más feliz del espacio en el cual estoy y apoyando a las empresas desde afuera más que estando adentro. Gracias por compartir esa historia, y una de las cosas que destaco y que quizás me gustaría hacer un poco de énfasis, y creo que está relacionado también con el tema que vamos a desarrollar, es cómo 2 preguntas, sí. Who are you and who would you like to be, o quién eres y quién quieres ser, es increíble cómo esas 2 preguntas, por lo que entendí de tu historia, marcan un punto de quiebre. Y yo creo que eso conecta mucho con el poder de indagar que tienen las preguntas, y cómo al final el hecho de que cuando yo recibo una pregunta y hago un trabajo de introspección, de buscar una respuesta, se abren posibilidades insospechadas. Exactamente. Y interesante lo que tú mencionas, y sin embargo también tener la claridad de que no a todo el mundo le llegan las preguntas como le llegan a cada persona de forma distinta. Estoy seguro que a compañeros míos no les pasó nada. A mí me llegó muy profundamente. Sí. Yo muchas veces considero las preguntas como una invitación pero al final, exacto. Eso, para mí, como que questions are invitations, así digo, ¿cachai? Las preguntas son invitaciones, y cada uno puede tomarlas y interpretarlas como quiera. El tema de la inmunidad al cambio, yo sé que tuviste la oportunidad de estudiar esto también con Robert Keegan, que son los fundadores del modelo. ¿Y cómo podrías explicar, quizás para comenzar, en pocas palabras, en qué consiste el modelo de inmunidad al cambio? Mira, esto ocurre más o menos ya casi 40 años. Robert Keegan, él decidió hacer todo su trabajo con el aprendizaje de los adultos.
y se dio cuenta, para hacerlo bien resumidamente, de que pareciera ser que había una creencia de que los adultos después de los 30 años ya no tenían mucho más que aprender. Que si tú no aprendiste algo a los 30 años ya no había mucho más que hacer, y te quedas con lo que habías aprendido hasta entonces. Pero se dio cuenta que era una creencia, es decir, y una creencia bien limitante, porque chuta, si te dicen que a los 30 años no tenías mucho más que aprender, es casi como fregarte ya. Y se dio cuenta que en el fondo lo que había detrás habían miedos y aprensiones respecto de poder aprender algo nuevo. Y entonces empezó a investigar, y en el proceso se da cuenta que las personas, todos, a mayor o menor escala, tenemos un propósito, tenemos un objetivo de cambio, aprendizaje o mejora, y ocurre que en la práctica, por ejemplo, estamos haciendo una cosa A y queremos hacer B, de verdad, de corazón queremos hacer B, pero algo ocurre en el proceso de que seguimos haciendo A, o un A un poquito camuflado, pero nada parecido a lo que queremos hacer de verdad. Entonces se hacía esa pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ocurre que efectivamente se da cuenta que las personas, de una forma inconsciente, tienen barreras emocionales y psicológicas que le impiden hacer lo que genuinamente y sinceramente quieren hacer. Entonces a él eso le llamó la inmunidad al cambio. Es como que, así como hablando del COVID, ¿no es cierto? Que el COVID es una amenaza externa. Ante la amenaza externa, la inmunidad biológica se activa para generarle unas barreras, cosa que no nos ataque, no nos perjudique. Los cambios son una barrera emocional, básicamente, respecto de lo que solemos hacer en el día a día. Y a pesar de que genuinamente queremos hacer el cambio, esta cosa inconsciente nos genera esta inmunidad que nos impide avanzar de la forma que queremos progresar, e incluso en algunos casos nos impide ya ligeramente a seguir haciendo lo mismo. Ese es como a grandes rasgos lo que hace esta metodología, y en resumen lo que permite es generar una especie de radiografía de poder entender, wow, ahora entiendo qué es lo que me está impidiendo avanzar. Entonces, tal cual cuando, no sé, tú vas al médico y el médico te dice, mira, ¿sabes qué? Vas a tener que ir al radiólogo para que te dé sacarte una radiografía para poder entender bien qué está pasando. Acá es exactamente lo mismo. Lo que hace esta metodología es generar una radiografía para teniendo esta radiografía poder empezar a intervenir de una forma mucho más eficiente. Es tan potente el tema del cambio, porque creo que es algo tan humano y transversal a todo ser humano que vive este planeta. Yo creo que desde mi mirada, ¿cuánta gente quiere lograr cosas y no lo logra? Siempre hay una brecha entre, o no sé si siempre, pero la gente que está tratando de avanzar, crecer personal o profesionalmente, hay un deseo por lograr una situación futura deseada, y sin embargo, por mucho que yo lo quiera, muchas veces no soy capaz de lograrlo. Y sé lo que tengo que hacer, y sé cómo hay que hacerlo, y tengo la motivación, e incluso así no soy capaz de lograrlo. Entonces, como que conecto también emocionalmente. Yo creo que la gente que nos está escuchando podría perfectamente sentirse quizás identificada con esta sensación a veces de frustración, de saber lo que quiero, quererlo realmente, e incluso así no lograrlo. Es súper curioso lo que tú dices, porque la gente sabe lo que tiene que hacer, y sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Y ahí es donde está efectivamente esta barrera, esta inmunidad que es inconsciente. Como es inconsciente no la podemos ver, y al final sigo haciendo lo mismo. Y es súper interesante porque yo escuché de Robert Keegan también en el año 2005, de Patú, me fui a hacer unos programas de liderazgo a Harvard. Tuve la suerte de estar con Ronald Heifetz y Martin Minsky, que son como quienes la llevan en el tema del liderazgo adaptativo. Y ellos mencionaron a Robert Keegan, y ahí yo me quedé con la curiosidad, y después de la clase fui a buscar el libro y qué sé yo, porque ellos decían que, claro, en el modelo de liderazgo adaptativo tiene que ver mucho tema con el tema del cambio. Entonces ellos cuentan de cómo con este colega, que Robert Keegan, les mostró esto de la inmunidad, y para ellos también, para ellos como expertos y consultores en términos de gestión de cambio cuando trabajan como consultores, para ellos también fue una tremenda herramienta de darse cuenta de qué pasaba, que sus clientes quedan atrapados respecto de los procesos de cambio que ellos llevan como consultores. Y entonces al tomar esta metodología que de Robert Keegan, para ellos también como consultores se dispararon como avión, porque empezaron a dar un valor agregado a sus clientes.
Y es lo que pasa con la gente que aprende la metodología, ya sea como coach, como consultor, como docente, incluso algunas veces, cualquier tipo de persona que acompaña a otros, si aprende esta metodología, se lleva un tremendo valor agregado porque le permite abrir muchas posibilidades con quien esté trabajando, partiendo de la base de, darme cuenta de algo que me era inconsciente. Es increíble como siempre me ha llamado la atención cómo a veces lo inconsciente, lo que no vemos de nosotros, es lo que muchas veces guía nuestra vida. Exacto, sí, exacto. Como que, Exacto. como que estamos siendo guiados inconscientemente por una fuerza que todo el tiempo que siga estando inconsciente o invisible no podremos trabajar con ella. Exactamente, exactamente. Mientras esté invisible no se puede trabajar. No podemos trabajar con lo que no vemos. Claro. Una vez leí, creo, de John Whitmore, ¿cierto? De Coaching for Performance. Sí. ¿Cómo? Correcto, ese es su libro, Coaching for Performance. Sí, pues ahí dice algo justamente en esta línea, que solamente podemos intervenir aquello de lo cual somos conscientes. Exactamente. Y, Sí. sí. Y yo creo que yo tuve el privilegio de poder hacer el curso contigo de inmunidad al cambio y creo que es muy potente porque permite justamente destrabar aquellas cosas que no vemos, que si las destrabamos o las descubrimos y las empezamos a ver, podemos realmente avanzar. Hay una historia que yo te escuché de ti, también lo leí de Robert Keegan en su libro, respecto a este señor que el médico le pide que tiene que... Jeremy, sí. ¿Cómo es esa historia? Bueno, cuando tú vas a hacer la formación con Robert, el parte tiene como su caballito de batalla, que es la historia con Jeremy. Entonces yo sé que Jeremy es como el personaje más conocido de quienes estamos en el mundo de la inmunidad al cambio. Jeremy es un personaje como yo, 45 años, por ahí, que llega a la consulta de Robert Keegan y, cuento corto, Robert dice, bueno, cuéntame, Jeremy, ¿qué te trae por aquí? Mira, resulta que hace 2 meses tuve un infarto cardíaco y el cardiólogo me recetó una pastilla, la cual me debo tomar todos los días a las 8 de la noche. ¿Ok? Dice Robert, ¿y cuál es el problema? El problema es que no me la tomo. Ya, ok, entonces, ¿qué es lo que tú quieres conseguir con esta consulta? Bueno, quiero ver, o sea, lo que quiero es tomarme la pastilla a las 8 de la noche todos los días. Perfecto. Entonces, si nos vamos como a la metodología, el objetivo de Jeremy era tomarse la pastilla todos los días a las 8 de la noche. Ok, entonces, perfecto, dice Robert. Me queda claro qué es lo que tú quieres lograr. Cuéntame, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? En vez de tomarte la pastilla, ¿qué es lo que tú haces? Y Jeremy le cuenta un listado de cosas que van en contra de tomarse la pastilla, como por ejemplo, en vez de tomarse la pastilla, a las 8 de la noche se ponía a hablar con su mujer. En vez de tomarse la pastilla, le contaba cuentos a su hijo. En vez de tomarse la pastilla, se ponía a ver un partido de fútbol. En vez de tomarse la pastilla, llamaba a un amigo, etc. Cosas que en vez de tomarse la pastilla, hacía en vez de. Ok, y aquí hay una parte interesante porque es lo que tú me decías hace un rato, que sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, a veces cuando estamos en los talleres, yo hago la pregunta, ¿y qué sería lo obvio hacer? Bueno, la respuesta obvia es, bueno, hacer todo lo contrario a esta cosa. En vez de hablar con los amigos, tomarse la pastilla. En vez de hablar con la mujer, tomarse la pastilla. En vez de contarle el cuento a los hijos, tomarse la pastilla. El tema que no es tan obvio, porque aquí es donde aparece el tema de la inmunidad cognitiva, hay una cosa emocional detrás. Y aquí la parte que yo vinculo con Heifetz y Linsky, ellos hacen mucha distinción entre lo técnico y lo adaptativo. El hacer lo contrario es una solución técnica. El tema que lo técnico no resuelve, lo adaptativo. Entonces aquí es donde aparece este tema emocional de que tengo claro que no tengo que hablar con mi mujer ahora a las 8, me tomo la pastilla y después me voy a hablar con mi mujer, pero no me tomo la pastilla y me voy a hablar con mi mujer directamente. O sé que antes de ir a contarle un cuento a mi hijo, me debo tomar la pastilla, pero no me la tomo y voy directamente a contarle el cuento a mi hijo. Entonces, como tú bien decías, tenemos claro lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y ahí está donde aparece la inmunidad. Bueno, sigamos con la historia. Entonces, Robert dice, perfecto, me queda claro, ok. Entonces, mira, Jeremy, te voy a poner la siguiente situación. Imagina por un momento, imagina nomás, por un momento, que son las 8 de la noche y te tomas la pastilla. ¿Cuál sería el terror de tomarte la pastilla todos los días a las 8 de la noche? Y esta parte, la respuesta es súper curiosa, porque Jeremy dice, bueno, el terror de no tomarme la pastilla es que me vaya a morir. ¿Por qué digo que es curioso? Porque le responde una cosa nada que ver.
Keegan le dice, ok, entiendo que si no te tomas la pastilla tienes miedo a morirte. Sin embargo, te dice otra pregunta. ¿Qué me preguntaste? Le dice Jeremy. Te pregunté qué pasaría si sí te tomas la pastilla. Si me tomo esta pastilla me sentiría como un viejo de mierda, porque solamente los viejos de mierda, enfermos y acabados, toman pastillas. ¡Bah! Lo vomitó. Lo vomitó. Esa es la parte de donde empieza a aparecer la inmunidad. ¿Cuál es la inmunidad en el caso de Jeremy? El miedo a verse ante el mundo, o que lo vayan a juzgar, hablando de juicio que hablamos al principio, lo vayan a juzgar de un viejo enfermo y acabado por tomarse una pastilla. Entonces, si te das cuenta, lo que hay detrás hay una creencia, hay un juicio, un supuesto, que tiene el apellido de creencia, hay una creencia, la creencia de que solamente los viejos enfermos y acabados toman pastillas. Como yo no soy ni viejo, ni enfermo, ni acabado, ni cagando me tomo una pastilla. A pesar de que sé que me voy a morir. ¿Se entiende, no? Da más miedo el cómo te vayan a juzgar en este caso, el hecho concreto de que te puedes llegar a morir porque si no te tomas la pastilla te va a dar un infarto cardíaco de nuevo y probablemente esta vez ya no te salves. Pero aún así, sabiendo eso, a este personaje me daba más miedo lo otro. Y entonces eso es bonito en el sentido de que ahora lo ve, no lo veía, porque estaba en el inconsciente. Entonces esa es la historia del famoso Jeremy, como wow, como chuta, increíble. El tipo se iba a morir. Teniendo claro que se iba a morir, seguía haciendo cosas que en vez de tomarse la pastillita famosa, no se la tomaba. Y entonces esta parte interesante, Keegan dice, la inmunidad ocurre por el juicio externo de los demás. Y ahí podemos ver más rato, si quieres, el tema también de los niveles de conciencia, en el sentido de que entre menor el nivel de conciencia, más esclavos somos de los juicios externos. Creo que la historia de Jeremy a mí siempre me sirvió para poder entender el modelo con una historia. Simplemente resumiendo, para la gente que nos está viendo y escuchando, entonces, es como que el modelo primero, de forma quizás simplificada, después se puede expandir más, pero es primero, Jeremy, ¿qué quieres lograr? Correcto. Objetivo, tomarme la pastilla todos los días a las 8 de la noche. Claro. Luego, la segunda fase del modelo, en resumen, es la pregunta, ¿qué estás haciendo en contra de ese objetivo? ¿Correcto? Correcto, sí. Y eso es muy potente. Esa pregunta es como que es explosiva, porque yo, por lo menos, cuando yo me la hice en tu programa, me da una sensación como de protagonismo y responsabilidad por no estar logrando lo que quiero. Porque son mis acciones las que van en contra de lo que me he declarado que deseo. Sí, y es curioso lo que tú dices, porque muchas veces empieza a ocurrir que la gente como que se empieza a sentir tonta, como que le da vergüenza, ridícula, de chuta. Pero es parte del proceso. Entonces, el primer paso es definir qué es lo que yo quiero. Segundo paso, de lo que estoy entendiendo, es cuáles son aquellas acciones que van en contra del objetivo deseado. ¿Y qué viene después de eso? Y después de eso viene tomar noción de el miedo, porque si te das cuenta, esta segunda etapa de ver lo que va en contra es súper racional. Cuéntame en concreto, ¿qué es lo que tú haces en contra? De hecho, si va un poco más profundo, si mal no recuerdo, lo que yo suelo preguntarle, o sea, lo que suelo indicar es que me digan cosas concretas, no ni sentimientos, ni emociones. Este espacio no es para las emociones ni los sentimientos, y tampoco para que me expliques el por qué tú haces en contra. Eso, cuéntame solamente lo que haces en contra. Es descriptiva, esa parte es descriptiva. Súper descriptiva, por eso es bien racional. Cuéntame. De nuevo, no en vez de tomar la pastilla, hablo con mi mujer. En vez de tomar la pastilla, me pongo a contar un cuento a mi hijo. Así, Y Keegan dice, ojalá la mayor cantidad de cosas que vayan en contra. Idealmente dice, ojalá unas 7. Y como dices tú, es súper descriptiva. Entonces después viene la parte ya emocional, y que básicamente la emoción que hay detrás de la inmunidad al cambio es el miedo. Entonces por eso que se parte con la pregunta, imagínate. Hay dos opciones, ¿no es cierto? O imaginándote en el caso de Jeremy, haciendo tu objetivo, es decir, tomándote la pastilla a las 8 de la noche. ¿Cuál es el terror de hacer eso? ¿Cuál es el terror de hacer eso? Yo, así como Keegan tiene su caballito de batalla, yo tengo el mío, que es Juan Pablo. Juan Pablo es gente comercial de una empresa que es cliente mío, que su objetivo era aprender a delegar. Entonces, ese es el objetivo, mi objetivo es aprender a delegar, perfecto. Y en vez de delegar, ¿qué es lo que tú haces? Doy todas las indicaciones en la reunión ejecutiva.
me bypaseo a los sugerentes, no doy espacio para que la gente opine, tengo una política de puerta cerrada, no pido ayuda, un montón de cosas que atentan contra el delegar. Y lo curioso es que la gente te trata de explicar, dijo, no me expliques, no me interesan tus explicaciones, ahora no, cuéntame qué es lo que hacen, no. Y después ya nos vamos al espacio de nuevo del terror. En el caso de Jeremy, el tomarse la pastilla, su terror era ser visto como una persona enferma, vieja y acabada. En el caso de Juan Pablo, el terror de delegar o de hacer lo contrario a esta lista de acciones que van en contra, era dejar de ser la persona más importante del área, porque según él, bajo su supuesto, bajo sus creencias, solamente la gente que da las ideas, la gente que da las indicaciones, la gente que no necesita pedir ayuda es la gente importante. No, está en el inconsciente, no es una cosa que haya ido por la vía diciendo que el sol a la gente, que es así, es de tal manera, así que yo, no, está en el inconsciente. Claro. Entonces, ese sería el segundo paso. Y después lo que vamos a ver es el tercer paso. El tercer paso, de cierta manera, lo hemos mezclado con el cuarto, que tiene que ver con conectarse con la creencia. ¿Cuál es la creencia que está en realidad alimentando todo esto? Perdona que te interrumpa ahí, porque creo que hay un paso que creo que puede ayudar también a entender mejor el modelo. Y es que es el concepto, y corrígeme si me equivoco, de los objetivos ocultos. Correcto, sí, exactamente. Porque lo que yo entiendo, por ejemplo, en el caso de Jeremy, había un objetivo oculto que una parte de él estaba cuidando, y es ese objetivo oculto el que motivaba justamente a hacer aquellas acciones que estaban, que acerruchaban el piso, por así decirlo, al objetivo consciente declarado. Exacto, ¿cierto? correcto, sí, exactamente. Cuando Jeremy dice, si me tomo esta pastilla, me voy a sentir como un viejo enfermo, y acabado, ¿no es cierto? Es decir, viejo enfermo y acabado. Es decir, lo que él está como objetivo oculto es seguir mostrándose ante el mundo como un gallo joven, energético y saludable. Ese es su objetivo oculto. Es oculto porque él no anda diciendo por la vida, oye, yo soy joven, enfermo, o sea, joven, sano y energético. Tú no lo andas diciendo por la vida, está oculto. Sin embargo, como tú bien dices, empieza a hacer sentido toda esta lista de cosas que atentan contra el objetivo que explícitamente quiero llevar, porque al fin y al cabo te da como te da incoherencia. Me dice, oye, me dice que quiere hacer B, pero en la práctica veo que sigue haciendo cosas que van alimentando el APO. Y claro, porque en el fondo seguimos siendo coherentes con el objetivo oculto. Y esta parte es súper interesante, porque en el fondo todo lo que hacemos en la vida es coherente. Parecemos ser incoherentes con lo que declaramos, pero en la práctica estamos siendo coherentes con la agenda oculta que cada uno de nosotros llevamos. Y el tema es que la gente no lo ve. Entonces, por eso, como tú dices, lo potente de esta metodología es descubrir dicha agenda oculta. Llevo más de 1000 personas que han pasado por el taller, tanto de forma grupal como de forma individual, y hay tantas historias, y siempre me acuerdo de hay una mujer que tenía, no sé, 35 años más o menos, y dice, mira, me estoy dando cuenta de que en realidad ella venía por otro objetivo, pero lo empieza como a extrapolar a un ámbito personal, y se da cuenta que para el Día de la Madre, ella lo único que quería es que la dejaran sola, que su marido agarrara a los 2 cabros chicos y se fueran, no sé, al cajón del Maipo a pasar el día, y que ella la dejaran sola. Pero no era capaz de decirlo por el miedo a que cómo la fuesen a tildar. En el caso de ella, sí, es que tengo terror a que me piensen que soy una mala madre. Entonces, claro, sigue haciendo, en vez de declarar que quiere que la dejen sola, sigue dando espacio para, para preparar la celebración del Día de la Madre en la casa, que los niños preparen la tortita, no sé. Sigue haciendo cosas que atentan contra con este espacio de quedarse sola, por el miedo a que la tilden de mala madre. Entonces, te das cuenta de lo que sigue haciendo, está alimentando este otro objetivo oculto, que es seguir mostrándome ante el mundo como una buena madre. En el caso de Jenny, exactamente lo mismo. Yo quiero que el mundo me vea como una persona joven, energética y saludable. Por lo tanto, Nica me toma una pastilla. En el caso de Juan Pablo, si doy las órdenes, si doy espacio para que los sugerentes den ideas, si pido ayuda, de hecho decía, si pido ayuda me voy a mostrar débil, compadre. La gente débil pide ayuda. Entonces Nica pide ayuda.
A pesar que pedir ayuda es parte del delegar, por ejemplo. Y de nuevo, porque se empiezan a dar cuenta, wow, en realidad lo que estoy haciendo en el día a día es mantener mi imagen de una persona importante en el caso de Juan Pablo. Entonces eso tú bien dices, es el objetivo oculto. El tema del objetivo oculto está nutrido por una creencia. En el caso de Juan Pablo, la creencia de que solamente la gente que da las órdenes, las indicaciones, la gente que no pide ayuda, es la gente importante. En el caso Y esa justamente, si no me equivoco, ahí es donde viene como de alguna forma como esta cuarta columna, ¿cierto? En esta Sí, famosa matriz. sí. La cuarta columna, entonces, ¿cómo la describirías tú? La cuarta columna, en términos de Robert Keegan, que obviamente el fundador de la metodología, él le llaman the Big Assumption. En Mm, castellano sería algo así como el gran supuesto. el gran supuesto. El gran supuesto, la gran creencia, algunos acá en chileno, el juicio maestro. Son las creencias que nos tienen atrapados. Porque esta parte es súper interesante. Junto con la metodología, si hay una cosa que me quedó claro después de hacer el programa con Keegan, es que él dice, todo lo que hacemos en la vida depende de nuestro paradigma de creencias. El tema es que como no somos conscientes de aquello, creemos que nosotros tenemos la creencia o que las cosas son así, porque no nos cuestionamos aquello. Por ejemplo, y aquí la parte que luego empezamos a vincular con el tema de los niveles de conciencia, que son varios, son cinco, pero los tres más importantes son los tres últimos, que son el primero que le llama Keegan es la mentalidad social, que es cuando alguien, supongamos, yo que nací en una familia católica, entonces creo que el mundo correcto es como lo ven los católicos. Entonces esa es mi mentalidad social. Entonces mi creencia es que la vida debería ser como lo dicen los católicos, ¿sí? Todos los demás están errados. Es un nivel de conciencia social porque dependo del contexto social en el cual yo me desenvolví. Ya puede ser de católico y encima de derecha. Entonces ya los católicos, pero de los de izquierda ya tenemos diferencia, no, esto está, sí, compartimos la parte católica, pero están errados porque los de izquierda están mal y viceversa. Sin embargo, hay gente que se empieza a cuestionar estas cosas y dice, sí, yo nací en una familia católica, pero en realidad no es mío, es algo que dado que yo nací en este contexto, como que lo he incorporado y me puedo empezar a cuestionar al respecto. No quiere decir que del día de mañana deje de ser católico, o sí, pero yo empiezo a generar mi propia agenda. Entonces es un nivel de conciencia mayor en el sentido que Keegan le llama a este espacio la agenda propia. Empiezo a tener mi propia agenda y voy captando o tomando cosas de la agenda social, pero mi agenda es un poco más amplia porque no solamente tengo mi mirada social, sino que tengo mi propia mirada. Y hay un tercer nivel que es la meseta ya más alta, donde la persona es capaz de manejar múltiples agendas. Entonces, pues, supongamos que ya yo tengo mi agenda propia que es un poco de católico, pero ni tanto, pero tengo mis propias creencias al respecto, pero sin embargo, dependiendo de las circunstancias, me abro a soltar el catolicismo, por ejemplo, y agarrar el judaísmo, el musulmanismo, el ateísmo, lo que sea, que yo vea que en ese momento va a ser mucho más provechoso para lo que sea que estamos viviendo. ¿Cuál es lo interesante de todo esto? Que la gente que está en mentalidad social, cuando ve a una persona que está acá arriba en mentalidad de agenda multitransformadora, desde su mirada pequeña, por decirlo de alguna manera, dice, pues este gallo está súper incoherente, pues, es como, por un lado dice que está mirando, que su mundo lo ve desde el catolicismo, pero sin embargo hoy día veo que está tomando cosas de los judíos, de los musulmanes, de los ateos, cuando lo que está haciendo este personaje es que está tomando lo que él cree que va a ser más correcto. Hay un caso puntual que pasó en Chile para el tema del estallido social, donde, ¿no es cierto?, hay todo el tema de la posición contra el gobierno, y sin embargo está esta chica, la Javiera Parada, correcto, la Javiera Parada, que ella es del Frente Amplio, y sin embargo se atrevió, porque esto tiene que atreverse, se atrevió a la posibilidad de que conversaran con el gobierno. Bueno, todo su aparataje de su mirada de mentalidad social se le fue encima, casi la tildaron de fascista, de neoliberalista. Ahí empiezan los juicios y las etiquetas. Exactamente. Y la pobre vuelve y tiene que soltarlo, porque de nuevo, y eso me refiero, entre tú más nivel de conciencia tú tienes, y más lleno de sí eres capaz de empezar a distinguir qué juicios tomar y cuáles te resbalan. Y eso no quiere decir que a ti no te importe la gente, que no lo valides. Valido su juicio, pero entiendo que es de él y no es mío. Por lo tanto, yo elijo si me echa a perder el día o no, por ejemplo. Pero para eso hay que tener niveles de conciencia mayores. Cuando tú estás en nivel de conciencia, de nivel de mentalidad social, el juicio ajeno va a ser muy,
muy potente, en el sentido de que vas a depender mucho de aquello. Entonces a lo mejor es un gauge, yo soy la Jaime Parra, y en realidad creo que si conversando con el gobierno pueden haber posibilidades, pero mejor me quedo calladita porque capaz que vayan a decir de mí. Sí. O no sé, imagínate, no sé, una, una mujer que tiene 30 años y le gusta un cabro de 20 y no, pero ¿cómo voy a salir con un niño de 20? Porque en realidad, ¿qué van a decir de mí? Que soy ¿cómo dice? Una profanadora de cuna, etcétera. Y empecé todo el tema de los juicios sociales, entonces mejor no hago nada. Sí. Sí. Increíble Sí, cómo me gusta eso como de poder ir evolucionando conscientemente hacia distintos niveles de conciencia sí, sí. y yo creo que es muy importante también como tener ojo con quizás, como ojo con la soberbia, porque quizás una persona Sí. que va creciendo, eh, también creo que se requiere una cierta humildad para decir también, eh, este es un proceso que yo he vivido y de alguna forma tolerar también a veces cuando estamos trabajando con otras personas, también los procesos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje de otras personas, creo que es fundamental también y respetar eso. Y es súper clave lo que tú estás diciendo, es importante a la vez, porque supongamos que yo soy una persona que estoy en mentalidad social y me doy el espacio y me atrevo a salir de esa mentalidad social para empezar a tener mi propia agenda. El tema, y donde hay que estar súper conscientes de no caer preso después de mi propia agenda, que pasa a ser casi una nueva agenda social. Claro, claro. Y ahí viene el mundo de la arrogancia, de la soberbia. Mira el trabajo que he hecho personal conmigo mismo, esto está más... Eso ya, Keegan dice, creaste una nueva mentalidad social. Claro. La agenda propia tiene que ver con que es tuya, pero estás abierto a que haya otras, o sea, entender que la gente está en un contexto diferente y lo miras de un espacio más bien de humildad y de compasión. Entonces, cuando ya llegáis a la tercera meseta, esta de la mentalidad autotransformadora, es un espacio, bueno, que quien dice que solamente el 3% de la población mundial está en ese espacio. Tú miras con tanta compasión al resto que cuando te critican sabes que es, ¿cómo se llama? Son juicios de ellos y que son más bien problemas de ellos y no tuyos. Cuando Ya. alguien te enjuicia por algo, ya, chuta, te cuenta capacidad de tomar o no el juicio, uno ya no lo tomo, entiendo que es de él, pero me genera la compasión para con él. Chuta, pobre, ¿cómo lo apoyo? En el sentido de entender que él está con un problema al parecer. Y Mm, que distinta la lástima, es más bien un espacio de compasión, de seguir apoyando, escuchando, pero tú viendo si lo tomas o no lo tomas. Entonces también interesante lo que tú dices del espacio de humildad. Entre más, y eso es lo bonito, entre más consciente tú eres, más humilde te vuelves, en el sentido de que tienes bueno, al mismo tiempo hay mayor responsabilidad porque eres tan consciente de todo lo que ocurre que por tanto tienes mayor responsabilidad. Y la responsabilidad número uno es entender que la gente está a un nivel de conciencia menor al tuyo, no mejor, eso no te tilda de ser mejor persona, mm, sino que al contrario, tienes una mayor responsabilidad al respecto. Por ejemplo, claro, yo ya no soy católico, nací en una familia católica, sin embargo respeto mucho la figura de Jesús como el ser humano, se lo agarramos como un ser humano, en el sentido, tampoco sé si existió el tipo o no, pero supongamos que existió. Y efectivamente el gallo estaba en la cruz y mientras lo estaban escupiendo y latigando, el tipo era capaz de decir, ¿sabes qué? A su padre el Dios, ¿no es cierto?, de perdónalo porque no sabe lo que hacen, tiene que ir con eso. Es como de un espacio de conciencia tan alto que tú sabes que son los otros los que tienen un problema, no eres tú. Y eres mm. capaz incluso de perdonar. Y es súper curioso porque eso también me quedó calado cuando lo vi de Heifetz y Linsky, ellos son judíos, son profesores judíos, y ellos hablaban, contaban Linsky la anécdota de que un día lo invitaron a un matrimonio en Irlanda, y en Irlanda son súper católicos. Mm. Entonces el matrimonio era de amigos católicos, y él le decía, yo el primer en mi vida que entraba a una iglesia católica, y para él fue impactante ver la figura de Jesús, güey, puesto en la cruz. Y él Mm. dice, wow, ahora entiendo qué es el liderazgo. Pues el liderazgo es tener una mentalidad de corazón abierto en el sentido de, te van a llegar balas, el latigazo en este caso, pero tú vas a seguir, entre comillas, con tu visión clara y siendo empático y compasivo con el resto de la gente. Entonces fue interesante cómo dos personas judías eran capaces de, este caso, de tomar a un personaje más bien del mundo católico como un ejemplo de liderazgo. Entonces, la apertura que ellos tienen de abrirse a una mirada distinta. Entonces, ese tipo de cosas son interesantes, empezar a no quedarse
esclavo de las propias miradas. Y con eso no quiero decir que si alguien es católico, judío, musulmán, deje de serlo. Estoy diciendo que es estar atento que hay otras miradas y que pueden ser tan válidas o no como la propia. Y llevando este modelo, para empezar a ir cerrando la conversación y pensando en líderes que están ahí en la gestión diaria, permanentemente lidiando con sus equipos de venta, incluso en empresas de tecnología, solucionando problemas, ¿cómo un líder que quizás aún no conoce la metodología en profundidad de la inmunidad al cambio, cómo podría empezar a progresar en esta línea? Y qué bueno que entramos ese espacio, que al fin y al cabo es lo que de cierta manera nos convocaba. Primero, el trabajo personal que cada líder ha de empezar a hacer en sí mismo. Y lo interesante es que sin tener la metodología, lo que sí pueden empezar a hacer, más que hacerse, empezar todo el tema de las preguntas que vamos al principio, empezar a preguntarse, ¿qué será que la gente, sus equipos de trabajo, los colaboradores, están juzgando que pueden perder con los procesos de cambio? Supongamos que está en un proceso de cambio, que la empresa está, no sé, va adaptándose al tema del teletrabajo entre teletrabajo y presencial. ¿Qué será que la gente está juzgando que puede perder con el cambio que le está generando una barrera para ir por dicho cambio? Entonces es una pregunta súper poderosa de empezar a preguntarse, porque lo que un líder poco consciente lo que suele decir es que la gente es floja, no están comprometidos con la misión de la empresa, lo único que están pensando en sí mismo. Y eso es una pregunta muy sesgada, típica de mentalidad social. Es más bien un líder que tiene una mentalidad mucho más avanzada, de mayor conciencia, se empieza a hacer preguntas. ¿Qué será lo que la gente está juzgando que podría perder con el cambio? Porque la gente no le tiene miedo al cambio per se. Lo que le tiene el miedo es a lo que puede perder. ¿Y qué es lo que puede perder? Cosas súper concretas como lo que veíamos un rato. La identidad. La unidad del cambio lo que genera es que tenemos esta agenda oculta, este objetivo oculto que tú le decías, es una identidad. Tengo miedo de que mi identidad desaparezca con esto. Entonces, supongamos que estoy pensando en una empresa de tecnología a la cual yo le estuve acompañando, el gente de TI tenía le habían pedido que hiciera 2 divisiones y que una de las otras divisiones se iba a hacer cargo de un nuevo gerente. El tipo era reacio al cambio porque pensaba que con eso iba a perder casi como el poder, sin darse cuenta que con el cambio iba a tener mucho mayor espacio para el tema estratégico para el cual el gerente general estaba pidiendo el nuevo rol. Pero el tipo se aferraba a esto, chuta, pero ¿por qué me están haciendo esta división? No soy incompetente, parece, me están trayendo una persona que ni siquiera conozco, como un par. Claro, cuando hablando con el gerente general, que es directamente mi gerente, él se empieza, tener este tipo de conversaciones, se empieza a dar cuenta que, wow, en realidad nunca le he preguntado a Federico, que es el gerente de tecnología, cuáles son los temores que tienen con esto de la división. Y a la vez, ¿cómo puedo ser yo como líder de mostrarle una cosa mayor? Que en realidad era este espacio que estaba tan valorado que por lo mismo le querían quitar una pega que para ellos decían que no generaba mayor valor. Sin embargo, su valor está en la parte estratégica de la parte de TI. Entonces, lo que suele ocurrir es que, de nuevo, los gerentes, los líderes, como quieran llamarle, no suelen hacerse ese tipo de preguntas. Aquí cito a Heifetz. Heifetz siempre decía, ¿está la gente? ¿En qué está la gente? Tiene que ver es una pregunta súper poderosa en el sentido de ver qué está pasando con las personas acá en la organización, que por un lado están haciendo bien las cosas, por lo tanto, cómo las potencio para que sigan haciendo bien o mejor, o qué está pasando que la gente, a pesar de que tiene claro lo que tiene que hacer, no lo sigue haciendo. Entonces ya son preguntas que sin tener la metodología propiamente tal, te pueden empezar a servir para ser más efectivo como líder. Entonces una primera pregunta que un líder pudiese empezar a explorar es ¿qué pasa con mi equipo? Y también preguntar ¿qué está en juego quizás? Exacto, ¿qué está en juego? Sí, ¿qué está en juego en ellos que quizás ni ellos ni yo como líder estamos viendo, que quizás podría estar justamente alimentando a veces un accionar que quizás es menos efectivo del que podría ser? Exactamente, es tan por eso lo que tú estás diciendo, que me acuerdo también otro cliente me contaba que después del proceso de coaching, que los guys se vuelven conscientes, ¿no es cierto? En la reunión con todos los gerentes, él dice, parte diciendo la reunión, ¿saben qué? Me estoy preguntando qué estoy haciendo yo que genero que ustedes no puedan ser tan eficientes como estoy esperando que sean. Y para ellos para los líderes fue como, wow, o sea, para los otros gerentes fue como, wow. ¿Qué pasó? Este personaje se mostró vulnerable.
Y está el terror de los gerentes de mostrarse vulnerables por el juicio, de nuevo, bien parecido a lo que le pasaba a Juan Pablo, de que chuta, que si me muestro vulnerable me voy a mostrar débil y la gente débil la pasan a llevar. Sin embargo, cuando José Luis, que el gerente general, se empieza a mostrar vulnerable, se le abrió un montón de espacio porque después la gente empezó a decir, chuta, dado lo que está diciendo jefe, me estoy preguntando qué estoy haciendo yo, que no estamos logrando el objetivo, y así empezó una seguidilla como un dominó. Y se creó un espacio súper bonito de apertura, y a partir de ahí me dice José Luis, que me dijo, tú no sabés cómo ha sido la conexión de equipo entre el equipo ejecutivo. Con el ejecutivo me refiero a los gerentes. Que a la vez empezó a generar una especie como de cascada, porque ellos empezaron a hacer cosas similares con su propia gente. Entonces, esa pregunta de ¿qué estoy haciendo yo? Si el primer paso soy yo, ¿qué estaría haciendo yo como líder de esta organización que la gente no es capaz de hacer lo que tengan que hacer? ¿Será que yo más bien genero miedo? Por lo tanto, la gente no es capaz de decirme que no. Pues, me acuerdo perfecto, le decía a José Luis, ¿cuánto espacio tú le das a la gente para que te diga que no? O te diga la contra. Chuta, en realidad no lo había pensado. Entonces se empiezan a cuestionar. Y lo otro es, ok, dado que ya tengo todo el espacio, he hecho el trabajo de reflexión en mí, y, ok, ¿qué será lo que ellos están cuidando? ¿Qué será lo que están perdiendo? ¿Qué será lo que están también lo que están cuidando? Esto de cuidar, hay algo que estamos cuidando. Entonces, también hacer ese tipo de preguntas, más antes de llegar y enjuiciar de una que la gente es floja, que no están comprometidos, etc. Ese es el camino fácil. Es como, es otra forma de liderar, quizás en comparación a la más tradicional, de que Freddy Kaufman habla ahí del comando, orden y comando, algo así, como más mecanicista. Sí. Esta visión que estoy escuchando de ti, creo que desafía el paradigma de entregar información o respuestas y abraza una mirada de liderazgo, de indagación a través de preguntas para abrir conversaciones. Exactamente. Eso es. O sea, hoy día lo que ha de ser un gerente, un líder, como quieras llamarle, es tener las competencias para generar los estados emocionales adecuados para que, por un lado, ocurra el alto desempeño, y, segundo lado, la competencia de volverse un agente conversacional en el sentido de lo que tú me dices, aprender a indagar, hacer las preguntas adecuadas para que la gente se vuelva consciente y a la vez responsable. Y ahí podemos citar a lo que dice John Wilmore, que el proceso de coaching es hacer consciente por un lado a la gente y a la vez responsable. Y aquí es lo mismo, yo como gerente no necesito ser coach, pero puedo tener estas como habilidades que hace un coach de, por un lado, hacer las preguntas adecuadas para que la gente se vuelva responsable, y el hacerse responsable, ok, ¿y qué hace entonces de aquí en adelante? Es tan potente este tema que da como un poco de tristeza hacerlo, como pasarla rápida acá en el... podemos tener más de un episodio. Lo que pasa es que, mira, lo que voy a hacer después, te voy a mandar un paper que tengo yo, que se llama La Exigencia. Yo digo que un trabajo que hice conmigo mismo, ¿no? Entonces, y después empecé a aplicar como gerente, y hoy día lo enseño en mi espacio de consultoría y de coaching. Y digo que la exigencia tiene dos caminos, un camino tortuoso, bien similar a lo que contabas tú de Kaufman, de que presenta el mando y el control, o el camino virtuoso, pues la gente suele confundir exigencia como algo tortuoso. Claro, pues se va por un camino tortuoso. Sin embargo, puede ser muy virtuoso cuando se basa en la confianza como estado emocional de base, y en vez que el líder dé las indicaciones y las órdenes, indaga, pregunta. En vez de hacer gestión en base a expectativas, hace gestión en base a compromiso, y compromisos que nacen a partir de estas conversaciones. El tipo no nace con la premisa de querer es poder, así que vamos para adelante, que como premisa, como eslogan es bonito, querer es poder, pero sin embargo yo hago la pregunta, ¿quién es el que tiene que querer? O sea, ¿quién es el que quiere? En el caso del líder, el gerente. ¿Quién es el que tiene que poder? El equipo, los trabajadores. ¿Ustedes le han preguntado a su equipo, a sus colaboradores, si pueden hacer lo que ustedes quieren que ellos hagan? No, y empieza el tema de los supuestos. No, que se supone que para eso les pagamos, para eso son profesionales, miles de supuestos. A eso me refiero a hacer gestión en base a expectativas en vez de hacer gestión en base a compromiso. En cambio, en este camino virtuoso nace de una pregunta: ¿qué necesitamos? De ahí un montón de conversaciones, para que de esas conversaciones nazcan los compromisos, y yo después como gerente puedo hacer un compromiso, hacer gestión en base al compromiso que tú, Gabriel, voluntariamente y de forma mutua nos pusimos de acuerdo que esto es lo que tú ibas a hacer. Cuéntame qué está pasando que no lo estás llevando a cabo. Entonces es mucho más fácil hacerte gestión en base a eso, en vez de la expectativa de que yo esperaba que tú hicieras tal cosa. Entonces
Te voy a compartir el paper a ver qué te parece. Buenísimo. Y tiene que ver con eso. Entonces es harto de aprender a dar feedback en Sí. el paso del camino virtuoso. En el otro lado no hay nada de feedback prácticamente. Siguen siendo orden de indicaciones y reclamos y quejas. Y así, entonces es muy interesante. Y cómo con el tema de la inmunidad al cambio se nos puede abrir todo un abanico de nuevas posibilidades cuando empezamos a identificar estas barreras que ya sea de forma individual como colectiva, tenemos como equipo, como organización que no nos permite avanzar. Muy poderoso, y también al escucharte lo conecto con otros temas que quizás son como que podrían incluso potenciar este modelo, que quizás tú los conoces, por ejemplo, el concepto de psychological safety, seguridad psicológica. Correcto, sí, exactamente. Eso genera también climas de confianza que al final facilitan el alto desempeño. También lo conecté, hay un TED Talk muy interesante que se llama The Power of Vulnerability, el poder de la vulnerabilidad, creo que es de Brené Brown. Correcto. Son como ideas que también para la gente que nos está escuchando eventualmente, si quiere profundizar, también puede pedirme esa información y le mando el link. Encantado. Rodrigo, quería ir cerrando esta conversación que creo que da para mucho más y fuiste un maestro, creo, en decir tanto en poco tiempo. Sí, se vuelve difícil. Sí, y te quería agradecer. ¿Estás ahí? Porque se quedó pegada, parece, la imagen. Pero te quería agradecer nuevamente por haber compartido con nosotros en este espacio de aprendizaje y dejar que la gente pueda efectivamente conectar contigo. Yo sé que pueden buscarte en LinkedIn, ahí en la imagen también aparece el nombre de tu escuela de coaching. Y cualquier persona que en realidad quiera conectar con Rodrigo y aprender más sobre la metodología de Immunity to Change puede también escribirme a mí directamente a gabriel@gabrielfurman.cl y encantado de seguir aprendiendo. Fue un placer acompañarte a un episodio más con invitados especiales para aprender sobre liderazgo y autogestión. Nos vemos entonces y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.